Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14a, 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: «Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: «Sálvense de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20b al 25. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre en mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de San Juan la imagen por demás bucólica, romántica de Jesús, buen pastor. Se identifica con aquellos jóvenes, sencillos, quizás de costumbres rudimentarias, pero trabajadores, batalladores, que cuidaban los rebaños en las lejanías de los pueblos y de alguna manera llevaban una vida de cierta soledad porque estaban dedicados al trabajo de los animales. Pero el Evangelio de hoy es rico en detalles. Nos muestra un primer aspecto. Jesús llama de manera personal por su nombre a cada una de sus ovejas. Así lo hace en nuestra vida. Nos llama de forma personal por nuestro nombre. En un segundo momento saca las ovejas del encerramiento del redil y las lleva afuera, donde hay pastizales abundantes en alimento. Igualmente Jesús quiere nutrir nuestra vida. En un tercer momento se pone delante de las ovejas como ejemplo, como guía de todo el rebaño. Luego Él habla de cómo las ovejas reconocen su voz, una voz confiada, segura, una voz amorosa, una voz sabia que sabe interpelar a las ovejas, sabe cómo apacentarlas. En un quinto momento nos dice cómo el pastor denuncia a los falsos pastores, que son destructores del rebaño, ladrones y salteadores. Luego nos muestra cómo Cristo es la puerta, la entrada a la salvación verdadera, y quizás una de las expresiones más bellas las encontramos cuando dice: Jesús ha venido a dar vida en abundancia. ¿Pero en qué consiste esta vida en abundancia? Tú mismo responde a este interrogante. ¿Es vida de bienes materiales? ¿Es vida de placeres terrenales? ¿Es vida de éxitos académicos y profesionales? ¿O por el contrario, la vida abundante de la que nos habla Jesús es paz en el corazón, reconciliación con nosotros mismos y con los demás, fe confiada en Dios que nos lleva a superar los miedos, entender la vida como servicio y compartir con los demás, y descubrir que la existencia es grande cuando las relaciones se construyen sobre el amor? Hoy se te invita en el Evangelio a ser también buen pastor. Se ha aplicado tradicionalmente este texto evangélico a los sacerdotes, imagen de buenos pastores, pero también tú como papá o como mamá, tú como cónyuge, tú como hermano mayor, tú como jefe con tus subalternos, estás llamado a ser un buen pastor para los demás, una guía, una luz, un acompañante respetuoso de los otros. Y hay condiciones especiales del buen pastor. La primera, acompañar o pastorear con humildad, sin soberbias, sin imposiciones, sin violencia. La segunda, acompañar, guiar, pastorear con paciencia. Un hijo adolescente requiere de más paciencia que muchas veces tratos fuertes en el momento de la corrección. 1, 2, 3, 7, 10 veces corregirle y llenarnos de paciencia porque no responde ante las primeras exhortaciones. Un buen pastor habla con sabiduría a su cónyuge, a sus hermanos, a sus amigos a quienes guía o pastorea. Les habla con discreción, les habla con oportunidad, les habla con las palabras adecuadas. En un cuarto momento reconocemos que el buen pastor acompaña y guía con amor, sin rabia, sin humillar, sin atropellar a los demás. ¿Cuántas veces nuestras palabras, dichas con dolor o con furia, han generado un efecto contraproducente del que buscábamos generar? Finalmente digamos que el buen pastor guía y pastorea con su ejemplo, con su autoridad moral. Como dice un viejo adagio, fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. 5 hermosas condiciones donde todos somos pastores para los demás, guías para los demás,
Y estas son: pastorear con humildad 1, con paciencia 2, con sabiduría 3, con amor 4 y con el ejemplo de la vida 5. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.